para empezar, pues oye, daros las gracias por pasar la tarde en este webinar. Yo espero que os sea de utilidad. Hoy pues quiero aprovechar esta horita para hablaros de la financiación de empresas y cómo podéis arrancar vuestro negocio. Y bueno, tampoco, como decía Claudia, pues vamos a seguir un PowerPoint que está aquí cargado y luego pues iremos viendo algunos recursos durante la presentación, ¿vale? Yo me presento, soy Juan Jesús Velasco, soy ingeniero de telecomunicación y MBA por San Telmo Business School. No soy financiero, pero voy a hablaros de financiación de empresas, porque creo que además es algo que cualquier emprendedor y cualquier gestor de una empresa debe manejar. Y desde hace ya pues un poquito más de 5 años, pues ayudo a emprendedores y startups a llevar a sus negocios al mercado en El Cubo, que es una aceleradora de startups del programa Andalucía Open Future de Telefónica y de la Junta de Andalucía. Y bueno, hoy pues vamos a hablar de financiar un proyecto empresarial. ¿Cómo financio una empresa? ¿Cuáles son las fuentes de financiación a las que puedo recurrir si quiero poner en marcha un negocio? ¿Cuándo es el momento más adecuado para buscar inversores? Y si los inversores existen o no, o son mitos que cuentan por ahí. ¿O cuáles son los riesgos que tiene pues financiar mi empresa? ¿O pedirle dinero al banco? ¿O qué cosas debería de tener en cuenta? ¿O qué cálculos debería de plantear antes de arrancar? Vale, pues vamos a ir empezando, ¿no? Este es un poco el índice que quiero seguir durante esta horita. Una pequeña reflexión sobre por qué necesitamos financiación o dinero a la hora de arrancar un negocio. ¿Qué tipos de financiación tenemos a nuestro alcance? Que principalmente son dos, el préstamo y la inversión. Desde el punto de vista de la inversión, pues bueno, ¿cuáles son las fuentes de financiación privada a las que puedo acudir para conseguir fondos y poner en marcha mi negocio? ¿Cómo puedo gestionar mi deuda? Es decir, ¿cómo me puedo plantear financiarme a través del banco y con préstamos? ¿Dónde puede encajar también la financiación pública, que es otra fuente de financiación a la que podemos recurrir? Y luego, una vez que ya tengamos todos estos conceptos básicos, pues bueno, ¿cómo me puedo poner en marcha, no? ¿Cuál es el orden de fuente de financiación y recursos que yo me tendría que plantear o qué cosas tendría que hacer para luego pues salir al mercado y buscar socios, buscar inversores o irme directamente al banco a financiar mi empresa? Así que bueno, vamos a ir arrancando con esta primera reflexión de por qué necesitamos financiación a la hora de poner en marcha un proyecto empresarial, ¿no? Cualquier empresa necesita dinero en el arranque. Es decir, si soy una empresa que hace un producto, pues necesito invertir en I+D, en un equipo de programación que desarrolle una aplicación o un videojuego. Si voy a montar un servicio que está cara al público, pues adecuar un local, pues comprar stock si lo que voy a montar es una tienda o un e-commerce. Tengo que darme a conocer, con lo cual tengo que gastar dinero en publicidad, en marketing. Evidentemente, constituir la empresa pues tiene un coste. Una sociedad, una SL, una sociedad limitada, pues como mínimo me requiere 3.000 euros de capital social, pero ir al notario, los trámites pues cuestan dinero. Si tengo socios, pues regularlo, el contrato entre los socios, pues también me va a costar dinero. Sí que el arranque de cualquier negocio, sea cual sea, desde un negocio online a un negocio físico, pues requiere una inversión inicial, ¿no? Y es intensivo en capital. Y mientras el negocio empieza a funcionar, también voy a necesitar dinero. Porque hasta que no lleguemos a esto que llaman los financieros el punto de equilibrio, que es cuando los ingresos y los gastos se igualan y empezamos a generar beneficios, el funcionamiento de la compañía también va a necesitar que lo financien, porque probablemente tengamos más gastos que ingresos, ¿no? Por tanto, al final, ya sea con una fuente de financiación propia o ajena,
el arranque de un negocio pues necesita inversiones y los primeros meses también van a necesitar cierto colchón económico. Y claro, cuando llegamos a este punto y tenemos que bien aportar dinero nosotros cuando ponemos en marcha el negocio, o recurrir a terceros, al final uno tiene que tener en cuenta que una aventura empresarial implica riesgos. Riesgos de producto, de tecnología, si somos emprendedores tecnológicos, riesgos del mercado, porque puede llegar una crisis económica y por ejemplo, decaiga el consumo, o puede que hayamos errado a la hora de estimar nuestra demanda potencial y no haya tantos clientes como habíamos determinado, o el local que hemos elegido no esté en el mejor sitio, o hemos adecuado un local y de buenas a primeras nos hacen una obra y se cae el tráfico de personas por una calle, ¿no? Entonces, todos estos riesgos derivan en una cosa. ¿Me escucháis bien? Sí, ¿no? Creo que sí. Y es que la financiación de una compañía, sobre todo en fases iniciales, pues es un dinero que gastamos y que se puede perder. Y esto me parece muy importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando buscamos socios hay que dejarles claro que si se suman a esta aventura empresarial, no podemos garantizarles de partida que van a multiplicar su inversión por 4. Es verdad que es algo que esperan, pero que también tienen una importante probabilidad de perder el dinero. Y nosotros, como socios fundadores de una compañía, también lo tenemos que tener en cuenta, porque tenemos que ser capaces de hacer nuestros números y reflexionar, pues oye, ¿cuánto dinero de colchón económico necesito para poder vivir y mantenerme mientras mi negocio empieza a funcionar? Con lo cual, de todo el dinero que pueda tener ahorrado, pues tengo que reservar una parte para poder vivir y pagar mi casa y comprar comida, pues tenemos la mala manía y la mala costumbre de que queremos comer todos los días, ¿no? Y luego tener claro, oye, pues de lo que una vez que ya he apartado lo que me hace falta para subsistir, pues esa es la parte que le puedo dedicar al negocio. Y también, claro, ese colchón económico también me marca una cosa que a veces se nos olvida y es el tiempo. Es decir, cuando ponemos dinero en una empresa, tenemos que intentar, evidentemente, llegar a esto que llamaba el punto de equilibrio, que es cuando ingresos y gastos se igualan, y en el menor tiempo posible, porque probablemente nuestra financiación nos dé para mantener el negocio pues durante un tiempo acotado, ¿no? No de por vida, ¿no? Nadie tiene dinero infinito. Esto es muy de startuperos y de startups, pero bueno, no sé si os suena la palabra pivotar, que es la palabra que solemos utilizar cuando hablamos de hacer ajustes en un negocio. Pues nosotros necesitamos financiación desde que diseñamos nuestro negocio, detectamos una oportunidad, empezamos a implementar el producto o el servicio que vamos a comercializar y ofrecerle a los clientes. Y mientras vamos aprendiendo hasta que damos con la tecla y hacemos variaciones en nuestro negocio, imaginad un restaurante que varía la carta o un juego que lo que hace, que observa cómo están jugando los usuarios y si ve que todo el mundo se atasca en la misma pantalla, pues sacan una actualización y hacen un cambio para que la gente no se frustre y deje de jugar, ¿no? Durante este tiempo, hasta que damos con la tecla y el negocio empieza a funcionar y empezamos a tener ingresos, tenemos que aportar tiempo, aportamos dinero, probablemente nos endeudemos. Hay un coste de oportunidad que también tenemos en cuenta, es decir, si estoy dedicado a poner en marcha mi negocio, pues a lo mejor he dejado mi trabajo o estoy dejando oportunidades. Si soy un freelance, pues a lo mejor estoy dejando de atender a ciertos clientes para dedicarme al negocio. Pues oye, eso también lo tengo que tener en cuenta porque son ingresos que no percibo, ¿no? O puede que incluso estemos aportando activos a la empresa, es decir, ordenadores, un vehículo, una patente que tengamos a nuestro nombre. Todo esto al final necesita financiarse. Pero claro, como decía, pues
a la hora de poner en marcha el negocio, pues podemos poner nuestro ahorro, nuestro patrimonio. Es muy habitual capitalizar la prestación por desempleo, que es una modalidad que se admite, es decir, he perdido mi empleo, tengo derecho a la prestación, al subsidio, y en vez de cobrarlo mes a mes, pues con el compromiso de montar una empresa, puedo cobrarlo todo en un único pago, y ese único pago me sirve para financiar mi puesta en marcha, que es también una modalidad muy interesante, ¿no? Evidentemente, podemos buscar socios o podemos irnos al banco. Pero no solo necesitamos financiación cuando ponemos en marcha un negocio. También lo vamos a necesitar cuando queremos crecer o expandirnos o incluso durante la apertura de una nueva línea de negocio o el desarrollo de un nuevo producto, ¿no? Cuando estamos en fase inicial, los americanos que le ponen nombre dramático a todo, pues llaman al tiempo que pasa desde que empiezo a arrancar mi negocio hasta que llego a ese punto de equilibrio donde ingresos y gastos se igualan, lo llaman el Valle de la Muerte. Que básicamente es atravesar en el desierto, y este es el famoso Valle de la Muerte de California, pero bueno, que la realidad se traslada a esto de aquí. Si esta línea verde es el flujo de caja de una empresa, la diferencia entre el dinero que entra y el que sale, pues hasta que llego a este punto de aquí, que es el punto de inflexión, todo este tiempo que transcurre desde la idea hasta que hago el lanzamiento comercial, es tiempo en el que gasto dinero, sale dinero de caja. Y a partir de aquí empiezan mis ventas hasta que llego al punto de equilibrio y a partir de aquí ya no voy a necesitar financiación. Pero todo este camino que va desde la idea hasta que lo que han marcado aquí como business success, es decir, el punto de equilibrio, todo esto es un tiempo y una actividad que tengo que financiar con dinero. ¿Vale? Pues una vez que hemos entendido un poco estos conceptos básicos, pues vamos a entrar en faena de los tipos de financiación que tenemos a nuestro alcance. No siempre me hacen falta inversores cuando necesito poner en marcha un negocio. El abanico de opciones es amplio. Puedo poner dinero yo, puedo pedirle dinero al banco, puedo pedirle dinero a mi entorno cercano. Básicamente una empresa se puede financiar por 4 vías. Recursos propios aportados por los socios, y estos recursos propios pueden venir en forma de dinero, tiempo que dedican a la empresa u otros activos que aportan, ¿no? Oye, pues si yo tengo un local en propiedad y lo aporto al negocio, pues estoy financiando el negocio con un activo. O si soy investigador y tengo patentes a mi nombre y las vamos a explotar en el negocio, pues estoy aportando un activo. También le puedo pedir dinero prestado a alguien, que es irme al banco o irme a un financiador, que también hay financiadores públicos que hacen préstamos. Puedo conseguir una subvención y me dan dinero a fondo perdido, es decir, es dinero que en principio es gratuito, no lo tengo que devolver si cumplo los parámetros de la subvención o del premio, y tampoco es un dinero que me implique que tengo un nuevo socio, pero tiene otros condicionantes que ahora veremos. Por ejemplo, pedir una subvención requiere tiempo. Entonces, claro, uno tiene que llegar también al equilibrio de no perder el foco en tu negocio, que es llegar al cliente, ofrecerle el producto y dedicar demasiado tiempo a hacer papeleo, ¿no? Y luego está la inversión, que básicamente le consigue un nuevo socio a la compañía y aporta dinero a cambio de quedarse con un porcentaje de la propiedad del negocio, ¿no? Que es lo que llamamos equity a las acciones, ¿no? Pero vamos, principalmente la financiación de una empresa, o por lo menos la que solemos estructurar en una estrategia de financiación, es la inversión y el préstamo. El resto, bueno, pues si nos viene la financiación y evidentemente los recursos propios, claro, que es el arranque. Pero si nos llega dinero a fondo perdido y tal, pues como no depende únicamente de nosotros, sino que depende de terceros, no es recomendable que eso forme parte de manera estricta de nuestra estrategia de financiación. Es decir, no deberíamos de utilizarlo como fuente de financiación a la hora de hacer nuestro plan financiero. Sino, oye, que si nos viene estupendo, pero que si no nos viene tampoco nos altere nuestras cuentas. La inversión, pues como decía antes, entra un nuevo socio a la compañía a cambio de quedarse con una participación en forma de acciones del negocio.
pasa a ser propietario igual que nosotros. Y la deuda, bueno, pues no hay que hacer participación, pero como es un préstamo, pues hay que devolverla. Y devolver deuda, pues también tiene que encajar en la generación de ingresos que tiene nuestra empresa. Y ahora vamos a ver cómo encajamos una cosa con otra, cómo se deben de combinar estas fuentes de financiación, cuál es el orden, porque según la fuente de financiación que yo vaya eligiendo, se me abren puertas de nuevas o se me cierran otras, y por eso es muy importante que en una empresa no se improvise cuáles van a ser las fuentes de financiación. Seguimos avanzando. Vámonos a la fuente de financiación privada. ¿Qué es esto? Bueno, pues la financiación privada, al final, desde un punto de vista financiero o contable, pues es aportar dinero en forma de capital social o recursos propios a la compañía, ¿no? En el balance financiero de una empresa, bueno, el balance de una empresa, pues no sé si sabéis que se divide en el activo y pasivo recursos propios. Activo al final es lo que tengo, pasivo recursos propios es cómo lo financio, ¿no? Bueno, pues cuando alguien hace una ampliación cuando llega un inversor a una compañía que ya funciona, pone dinero, se hace una ampliación de capital, aumenta la partida de capital social de la compañía. Imaginaos que ampliamos capital por 1 millón de euros, pues amplía los recursos propios en 1 millón de euros y eso se ve reflejado en la contabilidad de la empresa porque hay 1 millón de euros en la cuenta del banco, por ejemplo. Evidentemente, este acto de ampliación de capital implica que el inversor pues se queda con una parte de la propiedad de la empresa y se convierte en socio. Es decir, pues este 1 millón de euros, pues a lo mejor habrá supuesto quedarse con el 20% del negocio, ¿vale? Eso significa que la empresa valía 5 millones si hacéis la regla de 3. ¿Vale? Pues ya está. Tengo un socio que tiene un 20% del capital social. Cuando nosotros ponemos nuestro dinero en el arranque de la empresa, en el fondo estamos haciendo esto. Es decir, ponemos el dinero y tenemos el 100% de la propiedad del negocio. ¿Vale? Evidentemente, cuando llega un socio a una compañía, pues claro, como es socio, tiene derechos. Y los derechos, pues, se traducen en muchas cosas. Si yo tengo una junta de accionistas, en el caso de una sociedad mercantil, que ahí entraría una sociedad limitada o una sociedad anónima, pues, oye, pues tiene voz y voto en las juntas de accionistas y puede opinar, puede pedir, marcar los objetivos de la compañía. Si hemos pasado hemos cambiado la figura del administrador único por un consejo de administración, pues oye, puede que quiera tener una silla en el consejo. Y el consejo de administración, pues el órgano que gobierna la compañía, que marca los objetivos, que tiene que aprobar si la empresa puede pedir un préstamo o no, que aprueba la entrada de nuevos socios, que puede incluso nombrar al gerente de la empresa. Entonces, claro, un socio es algo más que dinero. Un socio es alguien que toma parte de las decisiones estratégicas de la compañía, que tiene derecho a la información, a que se le reporte y que incluso en la negociación de si quiere invertir o no, pues puede pedirnos más cosas, ¿no? Oye, venga, yo pongo dinero en este negocio porque creo que puede ser rentable y me parece interesante, siempre y cuando los socios promotores tengan una permanencia de 2 años y me garanticen que el alma de la empresa no se marcha, ¿no? Y esos son muy habituales que se suelen firmar, ¿no? Hay gente que dice que tener socios es como casarse, ¿no? Pues claro, al final, oye, exige compromiso, no es solamente poner dinero, sino que hay más cosas. Y claro, también hay que tener muy en cuenta, oye, cuál es el tipo de inversor que vamos a dejar entrar en nuestra empresa, porque su influencia también implica otras cosas. Y hay inversores que nos abren, por ejemplo, puertas comerciales. Oye, pues resulta que tiene capacidad de hacernos entrar en nuevos mercados, pues interesante. O puede que tenga conflictos de interés con otras empresas participadas, ¿no? Entonces, esto es verdad que la entrada de socios es muy habitual, sobre todo en startups tecnológicas, que son compañías que crecen muy rápido, pero que además de ver el dinero, uno tiene que ver cuáles son todos estos condicionantes adicionales cuando decide tener un compañero de viaje. Y realmente,
¿cuáles son los inversores, ¿no?, a los que uno puede acudir, ¿no? Pues he intentado pintaros aquí un dibujo que vamos a ir desgranando un poco para que veáis cuáles son las distintas fuentes de financiación privadas a las que uno puede acudir para financiar su empresa, ¿vale? Entonces, en este eje de aquí horizontal, lo que representa dos cosas. La parte azul representa la cantidad de dinero disponible, ¿vale? Y la parte roja, ¿cuáles son los riesgos que están asociados al momento en el que está mi negocio? Cuando arranco, los riesgos son todos los del mundo, porque estoy empezando desde cero, ¿no? Tengo una idea, la empiezo a implementar, ¿no? Lo normal es que sean los socios promotores los que pongan dinero, con lo cual la capacidad de llegar a esos fondos es fácil porque, bueno, somos nosotros los promotores los que hemos decidido arriesgar, ¿no? Conforme voy dando mis primeros pasitos, pues puede que mi entorno cercano, que es lo que llaman las 3F los americanos, Friends, Family and Fools, y lo de Full viene por esos locos que confían en nosotros y deciden, pues, dejarnos su dinero para que pongamos en marcha nuestro negocio porque confían en nosotros y creen que lo vamos a hacer bien, sería el siguiente paso, el entorno cercano. Evidentemente, acceso a los fondos, pues un poquito más sigue siendo fácil porque es nuestro entorno, pero probablemente la cantidad de dinero disponible sea poca y los riesgos del negocio nuestro pues sigan siendo altos. ¿Cuál es el problema o cuál es el condicionante que uno debe tener en cuenta cuando se financia con su entorno cercano? Pues claro que a los amigos, a la familia y a esos locos que confían en nosotros, pues oye, queremos que sigan siendo nuestros amigos y que nos hablen en la cena de Navidad, ¿no? Entonces, claro, hay que dejarles muy, muy claro y hay que ser francos con ellos y decirles, oye, que tienes una alta probabilidad de perder el dinero y que estás haciendo una actividad del riesgo, ¿no? Y luego, por nuestro lado, oye, pues no aceptar financiación que suponga que esa persona ponga en peligro su patrimonio, ¿no? Porque tampoco queremos que nuestro entorno cercano esté mal, ¿no? Entonces, en este tipo de operación de financiación con entorno cercano, siempre hay que jugar con las cartas boca arriba, ¿no? Y dejarles claras a esas personas que confían en nosotros los riesgos que implica e incluso decirles, oye, no estás en disposición de dejarnos dinero. Luego también puedo acudir a pequeños inversores, ¿no? Y hay plataformas de crowd investment, que ahora voy a enseñar algún ejemplo, o crowdsourcing tipo Kickstarter y demás, donde me puedo financiar a través de pequeños inversores o haciendo preventas, ¿no? Que es lo que hace, por ejemplo, una campaña en Kickstarter. También puedo acudir a premios y concursos que incluyen inversión, como pasa, por ejemplo, con el premio Emprendedor 21 de la Caixa, que también lo puedo recurrir a ello. Puedo recurrir a inversores o a directivos que invierten parte del dinero que están de su patrimonio, que, bueno, consideran que es un dinero que puede entrar en operaciones de alto riesgo y que no les importa perderla, y que serían business angel, que son personas que tienen alto conocimiento del sector, que nos pueden abrir puertas. Y luego ya puedo entrar en la rueda de los inversores profesionales, que lo que hacen es mover o gestionar dinero que no es suyo, de su propiedad, como pueden ser las aceleradoras, los inversores institucionales, que podrían ser de empresa, o el capital riesgo, ya sea capital riesgo de compañía, fondos de capital riesgo o incluso llegar al mercado de la financiación, como puede ser la bolsa, ¿no? Pero bueno, muchos de los negocios que llegan a la bolsa, o sobre todo si prestáis atención, tenéis interés en lo que pasa en compañías americanas y startups americanas, tipo, por ejemplo, Slack o Facebook, pues cuando llegan a bolsa, significa que han pasado por rondas de financiación en todos estos escalones. Evidentemente, llegar a un capital riesgo, pues significa que nuestro negocio funciona muy bien, es decir, hemos pasado esta validación, tiene clientes y ha pasado probablemente el punto de equilibrio. Es muy difícil llegar a este tipo de financiación porque significa que hemos tenido que hacer mucho camino en nuestro negocio, en facturación, en número de clientes, probablemente
hemos internacionalizado la compañía y operamos en varios mercados, pero claro, la cantidad de dinero disponible es mucho mayor. Todo esto se puede resumir en este cuadro de Caixa y ASCRI, que es la Asociación Española de Capital Riesgo, donde, bueno, también resume, oye, cuál es la diferencia entre un inversor, un business angel, un inversor privado, la inversión de una empresa y los fondos, ¿no? Básicamente, un business angel es una persona que está muy pegada al sector en el que nosotros operamos, con lo cual, más allá del dinero, nos puede ofrecer conocimiento, contactos, incluso nos da imagen y prestigio. Hay inversores privados sin conocimiento, que podría ser nuestro entorno cercano, confían más en nosotros y no tienen experiencia a lo mejor en el sector y no nos pueden abrir tantas puertas. En dinero propio y persona jurídica, pues sería la inversión de una empresa. Imaginaos que tengo un negocio tecnológico y se me acerca Telefónica e invierte en mi compañía, bueno, pues dinero propio de una empresa, pero es una empresa la que invierte, es una persona jurídica la que invierte, ¿no? Y probablemente también me ofrezca conocimiento, canal comercial, etc. Luego, cuando lo que vamos hacia inversión profesionalizada, es decir, fondos de inversión, ahí hay inversores privados, empresas, fondos de pensiones, fondos soberanos de deuda de distintos países, que lo que hacen es mover dinero, invertirlo en gestoras de capital. Esas gestoras son compañías que tienen experiencia en inversión y, por tanto, venden su reputación, garantizando a esos inversores que les pueden multiplicar por 4 su dinero en 5 años, por ejemplo. Entonces, son inversores que mueven dinero de otros, como ya sea a nivel particular, que sería un fondo de coinversión de distintos business angels, como una gestora de capital riesgo profesional que está moviendo dinero de terceros, ¿no? Además de los inversores profesionales, como decía, pues hay plataformas, ¿no? Y hay plataformas, por ejemplo, de equity crowdfunding que lo que hacen es vender pequeñas participaciones a pequeños inversores, como puede ser CrowdQ, CrowdAngel, la Bolsa Social, Startup Explore, Capital C, donde acceden, pues, inversores no profesionales, pero que confían en el análisis de proyectos que hacen estas plataformas, ¿no? Y hay otra opción que se está poniendo muy de moda, que es la nota convertible, que ahora lo veremos porque inicialmente es un préstamo, ¿no? Esto, por ejemplo, esto es de la Bolsa Social, que es una plataforma que hablaba de equity crowdfunding, donde, bueno, este proyecto, OneOak, pues ha pasado los filtros de los gestores de esta plataforma y han sacado a mercado, pues, un objetivo de 220.000 euros de financiación del 15%, ¿no? Y hay 71 inversores que han puesto dinero y que tienen participación en el negocio. ¿Vale? Pues vamos a seguir. Bueno, voy a recoger cosas que habéis comentado aquí de plataforma de Business Angel. Es muy habitual, antes de pasar a la financiación bancaria, os contesto por el camino, un poco. Los Business Angels suelen estar agrupados en plataformas a nivel ciudad, a nivel región y también hay incluso nacionales, ¿vale? Entonces, hay una asociación andaluza de Business Angel, ABAN, pero bueno, como tampoco me voy a extender mucho porque vamos a hacer compendio al final de todo, ¿no? Pero bueno, tenéis plataformas andaluzas, hay escuelas de negocio que tienen asociadas redes de Business Angel también, como IS, ESADE, hay redes nacionales como puede ser Big Bang Angels. O sea que si buscáis un poco en Google, os va a sorprender que la cantidad de inversores que podéis encontrar hoy en día. O sea que al final, la pregunta inicial que ponía, ¿los inversores existen y son un mito? O pues existen y realmente cada vez están más activos. Bueno, vamos a cambiar el tercio y vamos a hablar de deuda, ¿no? Que esto es algo que además a los emprendedores les suele dar mucho miedo, ¿no? Porque claro, el préstamo, pues está bien porque no cedo participación de la compañía, pero claro,
el banco espera que yo se lo devuelva, ¿no? Una vez que pasa la carencia, ¿no? Y tengo que devolvérselo además con unos intereses, ¿no? Además, la deuda tiene otros condicionantes, porque las empresas muy endeudadas, pues claro, a los inversores no les suele hacer mucha gracia meter dinero en una empresa con deuda, ¿no? Mucho menos cuando la compañía, después de endeudarse, no genera dinero como para devolver el préstamo y le pide dinero prestado a un inversor para devolver el préstamo del banco, ¿no? Entonces, ese tipo de operaciones, pues, genera un poquito de aversión, ¿no? ¿Cuándo debería pedir dinero al banco? ¿O cuál es el momento óptimo, ¿no? Pues la verdad, o lo más mi opinión, ¿eh? Y esto es y está basado un poco en la experiencia y en lo que hemos trabajado con muchas compañías. Uno tiene que ser capaz de detectar, un poco por el funcionamiento de su empresa, si el dinero que genera nuestro negocio va a ser capaz de afrontar las cuotas del préstamo cuando pasa la carencia. Si creemos que aún estamos lejos de que eso pase, no es buen momento de pedir dinero prestado. Porque cuando pase la carencia, vamos a notar como una soga al cuello, ¿no? Y nos vamos a agobiar porque nos vencen las letras y el negocio no es capaz de generarlo, ¿no? Y vamos a entrar en una espiral muy peligrosa de pedir dinero al entorno cercano, de hipotecar nuestra casa y por tanto poner en juego el patrimonio, o intentar pedirle dinero a inversores que probablemente nos pidan una participación muy abultada de las acciones del negocio porque saben que el negocio está endeudado, ¿no? Y el valor de las acciones de nuestra empresa pues es menor porque la valoración de una empresa es igual a la cantidad de dinero que debe y el valor de sus acciones, con lo cual las acciones coinciden, el valor de las acciones coincide con el valor de la compañía si no tengo deuda, y cuanta más deuda tiene, menos vale la participación en el negocio, ¿vale? ¿Qué préstamos nos vamos a encontrar en el mercado? Generalmente vamos a encontrar tres tipos de préstamos, ¿vale? La deuda ordinaria, que al final es el préstamo que te da el banco y que, bueno, a nivel contable, pues en el pasivo pues sale como deuda. A largo plazo, si todavía está en carencia, y largo plazo, corto plazo, pues si ya estoy amortizando cuotas, evidentemente hay que devolverlo. Y si la empresa cierra, pues probablemente hayamos respondido con nuestros bienes actuales y futuros. Y aunque la empresa cierre, pues la deuda no la llevamos como mochila, ¿no? Por eso es muy importante elegir el momento en el que nosotros pedimos dinero al banco, ¿no? Y cómo estructuramos el arranque del negocio. Esto del aval es palabra mayor, no es simplemente, oye, le entrego la escritura y ya está. Es que si el negocio no marcha y tenemos deuda, estamos jugándonos nuestra casa o la casa de nuestros padres y, oye, esto hay que pensarlo bien. El préstamo participativo, que es algo que está muy vinculado a los préstamos públicos, pues se llaman participativos porque aunque sea deuda a efectos del balance, computa como una inversión. Entonces, ¿que la empresa va bien? Pues cuando se acaba el balance, la carencia, pues yo empiezo a devolver el préstamo y, oye, la empresa genera ingresos y pago las cuotas al financiador. Si la empresa va mal y cerramos, pues el préstamo participativo pues se le da el mismo tratamiento que a un socio. Por tanto, es un préstamo que no se tiene que devolver. Por eso está muy asociado al sector, al financiador público. Eso sí, es un préstamo que luego se audita. Y si la empresa ha cerrado, se va a auditar porque ha cerrado. Y se va a evaluar la gestión que hemos tenido. Y si resulta que no hemos sido unos gestores diligentes, pues entonces sí que puede que nos reclamen la deuda. Si la empresa ha cerrado por los riesgos asociados al propio mercado y nuestra gestión ha sido ejemplar y no hemos cometido ningún tipo de mala administración, pues no va a pasar nada. Además, el préstamo participativo pues, puede tener la modalidad de convertible, que es el siguiente que vamos a ver, ¿vale? El préstamo convertible, que también podemos escuchar en la literatura como deuda convertible,
Pues una deuda, es un préstamo. Y en primera instancia lo es. Y tiene también su carencia, el tiempo que no tengo que devolver nada. Pero una vez que termina la carencia, pues el financiador tiene la potestad de decidir si el préstamo se devuelve o bien no me lo devuelves y lo canjeamos por acciones. Entonces pasa de ser un prestamista a convertirse en socio y tiene esa potestad. Esto es algo que, por ejemplo, en España se está poniendo de moda entre los inversores. No tengo muy claro los riesgos que tiene invertir en este negocio. Bueno, pues inicialmente entro con una nota convertible, un préstamo convertible. Nos vemos trabajando durante un año y si durante ese año veo que el resultado es bueno, la empresa puede generar dinero y la relación es buena con los socios, pues oye, no me devuelvas el dinero y lo canjeamos por acciones y permanezco en la compañía como socio. ¿Vale? Como decía, financiarse a través de los préstamos tiene riesgo y esto es algo que uno tiene que reflexionar mucho. Si nos piden avales, ponemos en riesgo el patrimonio nuestro, el de nuestro entorno cercano. Tenemos que asegurarnos que el negocio es capaz de generar caja como para devolver el préstamo. Y el préstamo hay que dedicarlo a las inversiones a las que los tenemos que dedicar. No nos podemos autoengañar y pedir un préstamo al banco para fijarnos un salario, porque entonces estamos falseando el objetivo de esta financiación de arranque. Porque además vamos a entrar en un bucle muy peligroso. No facturamos, pero sale dinero de la caja de la empresa para pagar mantener nuestro nivel de vida. La empresa no factura, cierra, pero me quedo con la deuda y ahora, sin embargo, no tengo dinero con el que responder, ¿no? Entonces, este control de caja hay que hacerlo muy bien. Y, de hecho, hay muchas compañías que tienen una métrica que es el cash burn rate, el burn down, esto que pone aquí en la foto. Esto es de la serie Silicon Valley, que aunque sea una serie de comedia, tiene muchas cosas cercanas a la realidad, donde el personaje de Jared, que es el protagonista, soy consciente, verá, ya me gusta mucho esta serie, tiene su planificación temporal de cuánto dinero están gastando en la empresa y cuándo es el momento en el que se les acaba la financiación y coincide con un hito. Este control de caja es fundamental en fases iniciales, porque si no lo hacemos, el dinero se nos va súper rápido. Y claro, una vez que se acaba el dinero en la caja y no tenemos acceso a financiación, lo único que nos espera es cerrar. Y claro, nadie quiere eso cuando arrancamos un negocio. ¿Vale? Vamos a seguir con la financiación pública. La financiación pública, pues, existe porque las administraciones públicas, pues, ayudan a los emprendedores a poner en marcha sus empresas y activar la economía. Normalmente el sector público ofrece préstamos participativos, es decir, deuda, que si luego el negocio pues sale mal no hay que devolverla, para dinamizar la economía y sobre todo para servir de puente en financiación entre la inversión de inversores cercanos, friend family, o sea, nuestro entorno cercano y business angel, con la financiación más profesionalizada de los fondos de capital riesgo, porque en España pues hay un problema aquí, es que podemos encontrar inversores hasta 50.000 euros, pero el siguiente tramo ya son 500.000, ¿no? Y entre medias pues puede haber necesidad de financiación que el sector privado no cumple, o sea, que no cubre, perdón, y el sector público puede ayudar a cubrir ese tramo, ¿no? Principalmente en España y en nuestro entorno, pues encontramos tres fuentes de financiación pública. El ENISA, que es una entidad del Estado orientada a empresas innovadoras, que ofrece un préstamo participativo. El ICO, que es el Instituto de Crédito Oficial, que está abierto a cualquier tipo de compañía y son préstamos públicos gestionados por la banca, es decir, es dinero del Estado depositado en bancos y los bancos, con sus criterios de análisis y riesgos, pues son los que prestan el dinero a los emprendedores en unas condiciones un poco más ventajosas. Y luego la Junta de Andalucía, pues la agencia IDEA, a través de SOPREA, ofrece deuda ordinaria, es decir, de la que tiene avales, y préstamos participativos de los que no tienen avales. Y bueno, a modo de ejemplo, podéis entrar en ENISA y ver los tipos de préstamos que ofrecen y las condiciones. Y bueno, ENISA es uno de los principales financiadores a nivel nacional.
O sea, es muy raro encontrar una empresa que no haya pasado por el NISA. El ICO, que es la que podéis encontrar en banca, y en la página web del ICO podéis ver las entidades bancarias que están asociadas al programa y cuál es el tipo de interés y la carencia que tiene y cuál es el tipo de proyecto, plan de negocio que tenemos que presentar. Pero uno también, bueno, también tenemos para las compañías innovadoras CEDETI, que tiene Neotec, el Invierte, el Interconecta, que son préstamos, e incluso nos podemos plantear financiación de Europa, como el instrumento PYME, que es para compañías tecnológicas y de alto grado de innovación, y que ahí podemos encontrar incluso financiación de 1 millón de euros o 2 millones a fondo perdido, o las Open Call, que son ayudas muy específicas en sectores concretos o en tecnologías concretas, como puede ser blockchain o por ejemplo, economía basada en la reutilización de datos, en open data, etcétera, donde podemos encontrar 60.000, 100.000 euros también a fondo perdido. Pero eso sí, nunca hay que olvidar lo que decíamos al inicio. La financiación pública requiere tiempo, esfuerzo y papeleo, y además es competitiva. Es decir, competimos, hay una cantidad de fondos limitada y competimos con otras empresas. Entonces, tenemos que sopesar muy bien si es el momento adecuado en nuestro negocio para separarnos un poquito del negocio y dedicar tiempo a hacer, pues, cumplir los formularios y recopilar la documentación y montar el plan de proyecto que nos van a requerir estos financiadores. ¿Vale? Y bueno, como nos vamos a ir acercando al final, pues vamos a ir viendo algunas reflexiones, ¿no? De cosas que tendríamos que empezar a plantearnos para poner en marcha nuestro negocio y empezar a buscar financiación. Y luego, después de eso, pues nos meteremos en la batería de preguntas. ¿Cuánto dinero me hace falta para arrancar mi negocio? ¿No? Que esta es la gran pregunta que todo el mundo se plantea, ¿no? Pues la respuesta no viene de lo que decía mi profesor de finanzas de la teoría de los 5 dedos al viento, ¿no? Tiene que venir una reflexión profunda y de cálculos, ¿no? Y esto, pues, lo que se llama plan de negocio, que yo supongo que lo habréis escuchado alguna vez, ¿no? Plasmar en un documento, que no tiene que ser un libro de 100 páginas, en qué consiste nuestro negocio, quién es nuestro cliente, cómo vamos a ganar dinero y cuáles son nuestras previsiones de ingresos y de gastos, ¿no? Y en base al plan de negocio, donde ya materializamos la visión compartida de los socios, qué vamos a hacer y cómo, y cuánto dinero nos vamos a gastar, pues vamos a empezar a calcular cuánto dinero nos hace falta para arrancar, ¿no? Para arrancar y para mantenernos hasta que empecemos a vender o lleguemos al famoso punto de equilibrio, ¿no? Si no hacemos estos cálculos y nos lo tomamos en serio y se lo encargamos a un amigo o simplemente hacemos 4 números para salir del paso, pues puede primero que nos estemos equivocando en los cálculos, que estemos estimando a la baja nuestras necesidades de financiación y, lo más importante, puede que vayamos a un financiador llevándole unos números que no se sostienen y nos diga que no. Sí, nos diga que no el banco, nos diga que no un posible inversor, o vayamos a pedir una subvención y los números no les cuadren y no la denieguen, ¿no? Entonces, al final, el plan de negocio es la hoja de ruta y el plan maestro de la empresa. Entonces, es algo que tenemos que dedicarle cariño. Y afortunadamente en Andalucía tenemos recursos y entidades que nos pueden ayudar a ponerlo en marcha. Existen los CAEs de Andalucía Emprende, donde puedo ayudar a poner en marcha el plan de negocio. Muchos ayuntamientos tienen incubadoras y programas para poner en marcha el plan de negocio. Las universidades también, las aceleradoras también. Entonces, podéis aprovechar esa oportunidad para que construyáis una empresa sobre unos pilares sólidos, porque al final el plan de negocio son vuestros cimientos. Saber cuánto dinero necesitamos también implica que sabemos cuánto le pedimos a un inversor, a un socio. Incluso nos podemos plantear, oye, pues acá, ¿cuánto le vamos a ofrecer de participación, no? Entonces, yo estoy dispuesto a pedirte 100.000 euros a cambio de el 10% de la compañía, ¿no? Eso significa que estoy valorando mi empresa en 1 millón de euros. Pero claro, si la valoro en 1 millón de euros,
tengo que ser capaz de fundamentar por qué mi empresa vale 1.000.000 de euros, porque facturo tanto, porque tengo tantos clientes, porque mis previsiones de generación de ingresos es tal. Volvemos a lo mismo. Esto no es rellenar un Excel. Esto es algo mucho más importante, ¿no? Porque es el documento con el que vamos a ir a los financiadores. Y tiene que ser algo sólido porque, además, el sector empresarial y de la financiación es un sector de confianza. Entonces, si empezamos a generar mala impresión o mala reputación, pues eso nos va a acompañar. Y si nuestros números no son fiables o están maquillados, pues al final eso se va a saber y los inversores se hablan entre sí y nos cerramos puertas, ¿no? Entonces, lo que buscamos es todo lo contrario, que oye, que nuestro negocio avance y se financie y genere valor a nuestros accionistas, a nosotros como emprendedores y, oye, también al cliente al que se supone que le estamos resolviendo un problema, ¿no? Financiar una empresa es algo que hay que planificar y requiere una estrategia, ¿no? Y este plan de negocio tiene que decirnos, pues, oye, al principio voy a necesitar 50.000 euros por parte de los socios fundadores. El siguiente paso va a ser subir mi proyecto a una plataforma de equity crowdfunding, como la que hemos visto de la Bolsa Social, o Crowdcube, o de CrowdAngel, o Startup Explore, y voy a acudir a pequeños inversores. El siguiente hito va a ser pedirle un préstamo en ISA. Una vez que mi compañía pues ya esté funcionando de una manera estable y lo que me esté planteando es expandirme, pues voy a pedir, por ejemplo, un préstamo a la agencia IDEA y voy a acudir a un business angel para que entre aportando 100.000 euros. Todo esto que estoy describiendo es la estrategia de financiación de la empresa. Y esto también tiene que estar recogido en nuestro plan de negocio. Es decir, cómo nos vamos a financiar y en qué momento, cuáles son los hitos que marcan que mi empresa tiene que dar el siguiente salto. Y cuando vayamos a buscar dinero, tened en cuenta que el tiempo corre siempre en contra de la empresa. Es decir, la financiación nunca hay que dejarla para el final. Es algo que tenemos que tomarnos en serio. Y hay que empezar a buscar dinero cuando no nos hace falta para que nos llegue en el momento en el que nos hace falta. Para que os hagáis un poco la idea. En una startup tecnológica, pues más o menos, desde un primer contacto con el inversor hasta que se materializa el dinero y se deposita en la cuenta bancaria de la empresa, pueden transcurrir perfectamente 5 o 6 meses de negociaciones, de auditoría, con lo cual, si vamos a buscar dinero cuando nos queda dinero en la caja de la empresa para 2 semanas, pues probablemente lo vamos a pasar muy mal y no vamos a llegar a tiempo. Entonces, esto es una tarea más que como socio fundador o directivo de una compañía tenemos que tener en cuenta. Y ya para ir cerrando y empezar con las preguntas, pues hay que tener en cuenta otras cosas. Las malas operaciones lastran operaciones futuras. Es decir, haber hecho una ampliación de capital a una valoración muy baja significa que pues voy a tener una participación menor del negocio, es decir, me voy a diluir mucho y puede que eso no le guste a futuros socios que quieran entrar a la compañía. Una compañía muy endeudada no es atractiva para inversores. Una compañía muy endeudada que aún no genera caja suficiente puede que esté abocada al cierre y al concurso de acreedores porque no va a ser capaz de devolver el préstamo que ha solicitado. Entonces, este tipo de equilibrio uno también lo tiene que tener bien planificado. Los préstamos públicos y bancarios son ayuda, sin duda. Y afortunadamente la banca parece más sensible con el sector de la empresa y fluye el crédito. Pero uno tiene que ser consciente cuándo es el mejor momento de pedir dinero prestado. Y ese momento es cuando yo estoy seguro que una vez que pasa la carencia de 1 año, 2 años, la que firmemos, el negocio por sí solo
es capaz de satisfacer las cuotas del banco o del financiador público que me van a llegar. Si no es así, voy a tener un problema. Y finalmente, nuestros inversores son socios, igual que los fundadores, solo que nosotros estamos en el día a día y ellos son socios capitalistas. Pero eso no significa que no quieran estar en las decisiones de la empresa o quieran tener información. Y esto es algo que tenemos que asumir. Cuando compartimos el negocio con socios, pues oye, ellos también quieren tener su grado de influencia. Y bueno, hasta aquí un poco esta reflexión. Yo espero que os sirva de ayuda. En la presentación, y bueno, cuando se cuelgue el vídeo también está mi correo si tenéis alguna duda. Y pasamos a repasar las preguntas que habéis ido lanzando por aquí. A ver. Vamos a mostrar la lista de preguntas. Nuestro negocio es interesante para que tenga forma jurídica distinta al autónomo. Un autónomo, vale, me refiero por el tema de financiación. A ver, un empresario individual, que sería la figura de un autónomo, su rango o su abanico de opciones de financiación es muy reducido. Puede pedir préstamos bancarios, pero al ser una figura de empresario individual no puede recurrir a inversores. A inversores pueden recurrir las sociedades mercantiles, es decir, una sociedad limitada, una sociedad anónima. Las cooperativas tampoco pueden recibir inversión, pero sí que tienen préstamos, por ejemplo, de otras cooperativas. Entonces, la decisión que tomemos en la forma jurídica también condiciona las fuentes de financiación a las que podemos tener acceso. ¿Vale? Siguiente pregunta que tenemos por aquí. ¿Qué plataforma de Business Angel hay? Pues, como decía antes, hay redes de Business Angel a nivel ciudad, en varias ciudades. En Málaga, por ejemplo, hay una asociada a la Diputación de Málaga. En Almería hay una asociada al PITA, al Parque Tecnológico, que hacen un foro de inversión anual. En Andalucía hay una asociación de Business Angel que se llama ABAN. A nivel nacional está la de la Escuela de Negocios IESE, la de la Escuela de Negocios ESADE. Tenéis también Big Bang Angel, que empezó en Valencia, pero también está a nivel nacional. Y hay muchos inversores también a nivel particular. Hay una guía que se edita todos los años, hay un medio de comunicación que se llama El Referente, que está especializado en startups y en inversión, que todos los años, más o menos sobre el mes de octubre, edita una guía donde hacen a modo de directorio pues cuáles son los fondos de inversión y Business Angel que están invirtiendo a nivel nacional. Entonces es un directorio muy bueno donde podéis ir localizando inversores para vuestra empresa. ¿Qué más cosas tenemos de preguntas? ¿Se constituyen en redes los Business Angel? A veces sí, por una razón muy sencilla, por lo que ellos llaman la inteligencia colectiva. Es decir, a lo mejor yo no tengo experiencia en un sector, pero otro inversor sí, con lo cual tiene mejor capacidad de análisis de un proyecto. Y oye, pues si a mí me cuadra la operación y yo veo que es un buen negocio, le puedo decir a otros compañeros inversores que en esta oportunidad pues también se pueden sumar conmigo, ¿no? Y para contactar con ellos, poder darse a conocer, la mayoría de redes de Business Angel tienen publicada página web donde le puedes subir el proyecto, ¿no? La de IS tiene un formulario donde puedes subir una presentación. Avant, que es la de Andalucía, tiene un formulario donde tú rellenas los datos básicos sobre tu negocio y ellos lo estudian internamente. Big Bang Angel también tiene un formulario. O sea que puedes dejar una lista de inversores si tenéis mucho interés o creo que os podemos compartir alguna documentación adicional, sí. No veo por qué no. Pero vamos, como decía, de hecho en el referente, el medio de comunicación que os comentaba,
sacan de vez en cuando algún artículo de los business angels e inversores más activos a nivel nacional. O sea que está muy tabulado, pero de todas maneras os podemos colgar, creo que algún enlace. Mira, aquí Claudia os ha puesto también en el chat alguna bibliografía recomendada sobre startups, financiación de empresas, etcétera. Hay algunos libros que están geniales y que os recomiendo mucho si sois novatos en temas de finanzas, como es el Finanzas para Directivos de Martínez Abascal, que es un libro muy bueno, con el que si no sabes nada de finanzas puedes aprender a manejarte y a entender el idioma de las empresas. Y luego Finanzas para Emprendedores de Antonio Manzanera, que es este libro de aquí. Es un libro también muy bueno, sobre todo en la parte de cómo puedo encarar el cálculo de la valoración de la empresa cuando voy a buscar dinero con inversores privados. Y de hecho ese capítulo, si buscáis Finanzas para Emprendedores en Google y el nombre del autor, Antonio Manzanera, el capítulo de cómo plantear una ronda de financiación, es decir, pedir dinero a un inversor, y el de cómo ponerle un valor a mi empresa, cuánto vale mi empresa, cómo calcularlo, esos dos capítulos están disponibles gratuitos en internet. O sea que y además tienen algún Excel a modo de plantilla colgado en la página web del libro que podéis bajaros gratis sin necesidad de comprar el libro y empezar a plantear vuestro plan financiero de la empresa. Es una plantilla muy recomendable. Así, y bueno, yo creo que ya vamos a llegar casi a la horita. Y no sé si tenéis alguna pregunta más que lanzar por aquí.